Solo quiero cerrar aquí algo. Hola, doctor, buenos días. Hola, buenos días. Soy Natalia Castillo, solo para decirle que ya me pude conectar. No sé si le dijeron que tenía problemas de Gracias. conexión. No, Ah, gracias, bueno, ¿viste? gracias. Bueno, pero ahorita te apunto. Dale Castillo. Aquí estás. Va. Bueno, entonces, como les decía, esta es una de las presentaciones más cortas que vamos a ver hoy, pero vamos a ver algunas cosas bien clave, ¿verdad? Dentro de ellas vamos a discutir un poquito del hiperparatiroidismo secundario, algo que sucede en pacientes con problemas renales crónicos. De la clase anterior vimos un caso acerca de falla renal aguda. Em, si quieren mucha prensa, vamos a empezar a grabar la clase porque no sé si ya lo empecé. Em, Ya están grabando. ¿Ya? Va. Pues sí, entonces, usualmente este hiperparatiroidismo secundario es una cosa que se mira bien frecuente y ustedes lo van a ver muy, eh, digamos, lo van a ver casi que todos los días en el hospital. Entonces vamos a detenernos ahí bastante. em, y bueno, eso es una consecuencia de la falla renal crónica. Entonces, la clase anterior vimos un caso de falla renal aguda y también vimos las consecuencias de falla renal crónica. Yo les dije que cuando viéramos el metabolismo del calcio y algunas funciones de la hormona paratiroidea, pues nos íbamos a detener un poquito más para comprender por qué los pacientes con falla renal crónica pueden generar un problema que se llama osteodistrofia renal. Pero bueno, eso lo vamos a discutir más adelante. Entonces, a nivel tubular, tenemos diferentes túbulos. El primer túbulo se llama túbulo proximal. Entonces, una vez que nosotros ya a través de los capilares glomérulares y la cápsula de Bowman logramos filtrar plasma, pues generalmente este plasma siempre se modifica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se modifica? Pues a través de secreción, absorción de varios componentes. Y la primera parte de aquí, o la primera parte donde se modifica es en el túbulo proximal. Entonces, en el túbulo proximal nosotros tenemos que la mayoría de sodio se reabsorbe a la circulación sistémica. Eso es bien importante. Generalmente este sodio se reabsorbe junto o en forma de cotransporte. Eso quiere decir, por ejemplo, que siempre, que no es como que, por ejemplo, haya un túbulo, perdón, hay un canal que solo te reabsorba sodio. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí solo sodio. ¿Verdad? Eso no pasa. Generalmente el sodio siempre se reabsorbe, ya sea por cotransporte o por antiportadores. Entonces, por ejemplo, em, el cotransportador sodio-glucosa es el más importante aquí, ¿verdad? Ese cotransportador nos permite absorber sodio al mismo tiempo que absorbemos glucosa. Y es importante porque hay algunos fármacos que ustedes van a ver en Pharma cuando pasen esa clase, que son para tratar pacientes diabéticos, que son los inhibidores del SGLT, ¿verdad? Que es las siglas que significan em, transportador de sodio y glucosa, ¿verdad? Es básicamente las siglas en inglés. Entonces, estos inhibidores del SGLT2 son bien importantes en el tratamiento de pacientes diabéticos, em, aunque son caros, entonces tal vez en la salud pública no los miren mucho, pero generalmente son bien importantes. ¿Qué es lo que hacen? Inhibir ese cotransportador, ¿verdad? Luego, pues tenemos como parte importante también que normalmente la glucosa, la mayoría se va a reabsorber en este punto, ¿verdad? Entonces, gracias Arena, entonces cuando hablamos de reabsorción de glucosa, esto es importante porque, ¿qué pensarían ustedes si ven una tira de orina de algún paciente y sale que el paciente tiene 2 cruces de glucosa, por ejemplo? ¿Qué pensarían? ¿Será que eso es normal o no? No. No. No es normal, ¿verdad?
Entonces, normalmente cuando sucede esto, estamos ante un paciente diabético. La característica del riñón es que el riñón puede reabsorber, o sea, tiene la capacidad para reabsorber bastante glucosa, pero llega un punto donde todos estos transportadores se saturan. Y si se saturan porque estamos filtrando, o sea, tenemos un plasma rico en glucosa, obviamente vamos a encontrar glucosa en orina, ¿verdad? Generalmente no encontramos, o encontramos muy poco, ¿verdad? Entonces, un paciente que ustedes ven glucosa en orina, eso definitivamente no es normal. Lo mismo pasa con las proteínas en orina, ¿verdad? Que platicábamos la clase pasada. Otras cosas que se reabsorben como con transporte son aminoácidos, que también es importante. Y luego tenemos otros electrolitos por ahí que pues, no son tan importantes que se reabsorben con el sodio, ¿verdad? Pero generalmente el sodio y glucosa es como de los más importantes y así. Y luego está este antiportador que se llama sodio hidrogeniones o sodio protón. Básicamente metemos un sodio, como vemos acá, pero sacamos un hidrogenión. Y este más que todo es importante porque el túbulo proximal tiene una función bien importante en cuanto a regular el metabolismo ácido-base. ¿Por qué? Porque tiene una enzima que se llama anidrasa carbónica. No vamos a entrar mucho en detalle aquí porque esto es más teórico, solo me interesa que sepan que tienen, o sea, la importancia de esa anidrasa carbónica es, bueno, obviamente regular el metabolismo ácido-base, pero también es importante saber que esta enzima está justamente en este túbulo porque hay otro diurético, o hay un diurético que se llama acetazolamida. Y este diurético se encarga de inhibir esta anhidrasa carbónica y al inhibirla favorece la secreción, o perdón, favorece diuresis, ¿verdad? Porque evita que se reabsorba sodio, justamente por ese transportador. Entonces es importante porque este diurético es muy importante para farma también, ¿verdad? Lo van a ver mucho, mucho. Solo es una introducción a algunos diuréticos. ¿Qué más? Sí. La hormona PTH, que es la hormona paratiroidea, se recuerdan que a nivel gastrointestinal vimos que se encarga de reabsorber calcio, ¿verdad? O sea, esa es como su principal función. Pero a nivel renal también tiene una función importante y una de las funciones importantes a nivel renal de la PTH es evitar que el fósforo se reabsorba. Entonces hay un cotransportador de sodio y fósforo. La PTH inhibe este cotransportador y lo que hace es que favorece la secreción de fósforo, ¿verdad? O fosfaturia, favorece la fosfaturia, ¿verdad? Esto es importante acá. Y luego tenemos la acción de la angiotensina 2 aquí en ese túbulo. Y la angiotensina 2 básicamente se encarga de estimular el intercambio de sodio-hidrogenión y por lo tanto esto aumenta la reabsorción de sodio, agua y bicarbonato. Recuerden que la angiotensina 2 tiene como objetivo mantener, uno de los objetivos, perdón, es mantener el volumen intravascular. Así que lo que hace es reabsorber sodio. Bueno, ¿alguna duda de este túbulo? Es como de los que más información hay, pero bueno, eso es bien importante. ¿Alguna pregunta de este túbulo? ¿No? No, doctor, gracias. ¿O claro? ¿Seguros? Va. Luego tenemos una parte del riñón que se llama asa de Henle. Entonces, de esta asa de Henle hay una parte descendente y una parte ascendente. Esta parte descendente es importante porque esta parte solo es permeable al agua. O sea, aquí no podemos absorber electrolitos ni nada. Y entonces lo que pasa es lo siguiente, que cuando tenemos el paso de plasma justo donde está la parte descendente, que es esta que está acá, esta parte se encarga de concentrar los contenidos del túbulo. ¿Por qué los concentra? Porque estamos reabsorbiendo el solvente, que es el agua. Y entonces esto hace que la orina sea hipertónica, ¿verdad? Obviamente si estamos concentrando, estamos provocando incremento en la tonicidad. Fármacos que actúen aquí realmente no hay.
¿verdad? Esta asa de Henle solo es importante para ese motivo, para reabsorber agua. Pero de ahí no hay algún fármaco que ustedes puedan utilizar que modifique la función de esta porción descendente. Pero no vamos a entrar mucho más en detalle aquí porque no es teórico. Ahora, porción ascendente de Henle. Esta sí es más importante. La porción ascendente justamente es la que ustedes ven acá. Esta parte de aquí es la que vamos a discutir ahora. Esa porción ascendente se llama asa gruesa de Henle. Tiene capacidad de reabsorber tanto electrolitos como agua. Y aquí tenemos absorción también de calcio y magnesio a nivel paracelular, ¿verdad? De calcio y magnesio a nivel paracelular. Entonces resulta que esta porción es impermeable al agua, ¿verdad? Vimos que la porción descendente era permeable al agua. Esta porción va a ser impermeable al agua. Y entonces hace que la orina sea menos concentrada. Ahora, ¿por qué es importante saber la fisiología de esta porción ascendente? Tal vez es aparte del túbulo proximal, esta porción del riñón o de la nefrona es de los más importantes, porque aquí tenemos unos fármacos que se llaman diuréticos de asa. Y entonces los diuréticos de asa lo que hacen es inhibir un cotransportador que se llama sodio potasio 2-cloro, como ustedes ven acá. Entonces, al inhibir este cotransportador, obviamente favorecen diuresis porque evitan reabsorción de sodio, evitan reabsorción de potasio y evitan reabsorción de cloro. Pero también lo que hacen es que estos diuréticos evitan absorción de calcio y de magnesio. O sea, al inhibir la reabsorción de sodio y potasio de ese transportador, alteran este gradiente de difusión que vemos acá y eso quita el estímulo para que se reabsorba calcio y magnesio. Así que generalmente estos diuréticos de asa provocan excreción de estos dos electrolitos, que son el calcio y magnesio. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Imaginemos que tenemos, vamos a dibujar el túbulo aquí. Estas son las células, pero digamos que vamos a ver. Imaginemos que este es el túbulo y este es el lumen, obviamente, dentro del túbulo. Aquí tenemos los transportadores para absorber sodio, potasio 2-cloro. También aquí absorbemos calcio. Imaginemos que a este paciente le damos un diurético de asa y por lo tanto el calcio en la orina no se puede reabsorber. Entonces hay un montón de calcio en la orina. ¿Qué implicaciones creen que esto va a tener en un paciente? En ciertos grupos de pacientes, ¿qué implicaciones podría tener evitar que el calcio se reabsorba a la sangre otra vez, a la circulación sistémica? ¿Qué Eh, consecuencias creen que eso podría tener? Decime. yo estaba pensando en tal vez algunos problemas con los músculos, ¿verdad? Porque el calcio sirve para las contracciones o también Ok. osteoporosis. Sí, con más que todo a nivel de osteoporosis. ¿Por qué? Porque usualmente si tú a una paciente, generalmente son pacientes mujeres que están en el periodo posmenopáusico. Ese grupo de pacientes depende mucho de tener buenas concentraciones de calcio, ¿verdad? Obviamente la absorción de calcio a nivel renal no es tan importante como a nivel gastrointestinal, pero sí juega un papel importante. Entonces, sí, en una paciente osteoporótica, generalmente tratas de no darle un diurético de asa por esa razón, ¿verdad? Porque estamos evitando la reabsorción de calcio y obviamente ellas necesitan calcio, ¿verdad? Así que sí, muy bien, ¿verdad? Esa es una de las consecuencias. Vamos a escribir aquí. Eh, no es que te va a causar osteoporosis, sino que te puede alterar el curso de la enfermedad. ¿Qué más? ¿Qué más creen que puede pasar si tenemos un montón de calcio ahí metido? Puede producir Cálculo. calambres, ¿Fueron calambres? Sí, pero calambres eso y no va a ser una espasmos. consecuencia tan grave. ¿Qué manda? Estaba pensando tal vez en cálculos renales, ya que pues a veces existen los de calcio.
Exactamente, cálculos renales. Entonces, esa es una consecuencia bien importante. Porque si nosotros, por ejemplo, imagínense que ustedes están en su EPS, y bueno, tienen un paciente hipertenso y ustedes deciden, bueno, yo a este paciente quisiera tratarlo con un diurético, ¿no? Por X o Y razón. Y resulta que ustedes lo tratan con un diurético de ASA. Y al tratarlo, ustedes no, se les olvidó preguntar los antecedentes y el paciente no les dijo que padece de cálculos. Y al tratarlo con este diurético de ASA, ustedes están evitando reabsorción de calcio y por lo tanto el calcio se acumula a nivel del lumen. Obviamente estamos favoreciendo la presencia de cálculos renales, o sea, que se formen cálculos renales, porque como tú bien dijiste, la mayoría de cálculos renales están hechos de fosfato de calcio o de oxalato de calcio. Y entonces aquí el paciente probablemente va a regresar un mes después con nosotros y nos va a decir, mire, por su culpa, no nos va a decir así, pues, pero nos va a decir, em, mire, fíjese que, o sea, ayer o anteayer me tuvieron que hospitalizar y me hicieron un ultrasonido renal y resulta que tenía cálculos renales. Y entonces ustedes van a pensar, bueno, ¿qué pasó? Y seguramente lo que pasó fue que le dieron el diurético y el paciente tiene riesgo de cálculos renales, ¿verdad? Entonces sí, cálculos renales es otra de las consecuencias que hay que tener en mente cuando estamos tratando de dar este diurético a un paciente con riesgo, ¿verdad? Obviamente no vamos a discutir cuáles son los riesgos, etcétera, pero sí es importante que sepan eh, la importancia de alterar estos transportadores, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cómo cuánto tiempo pasa para que se formen esos cálculos? Mira, depende mucho. Depende mucho porque hay diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, que el paciente no consuma suficiente cantidad de agua es uno. Hay trastornos genéticos, hay tubulopatías genéticas que te lo favorecen también. Em, También hay otras enfermedades como enfermedad de Crohn que te lo favorecen. Entonces depende, ¿verdad? Pero no suele pasar mucho tiempo. Puede pasar un mes, 2, 3, 4, 5 meses, ¿verdad? Pero incluso hasta un año. Es variable realmente. Pero no es como que de un día para otro, eso sí, no. Sí tarda un cacho, pero no es de un día para otro. Es muy variable realmente. Y también depende qué tipo de piedra renal sea, ¿verdad? Hay piedras renales que son de ácido úrico, por ejemplo. Esas sí se forman un poquito más rápido. Eh, entonces, pero generalmente no es como que tú le vas a dar el diurético de asa y al día siguiente ya tiene una gran piedra renal, ¿verdad? No, no es así. Sí se tarda un poco. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo Doc- tengo una pregunta, no sé si esto ya lo preguntó, ya lo explicó o no, pero se me está trabando un poquito. Decime, Em, Estos fármacos ¿para qué se dan? O sea, ¿cómo es el objetivo? O, por ejemplo, ¿qué de se los hace para diuréticos en mantener general. una... no, me refiero a los fármacos del ASA, Ah, ajá, sí, los fármacos diuréticos del ASA, ajá. los diuréticos. Esos se dan con qué objetivo y aparte, ¿cómo se hace para mantener ese equilibrio a la hora de que no hay pues a la hora de que no es, de que está la absorción exagerada del calcio? Bueno, mira, pues para responder la primera pregunta, un diurético generalmente no importa en qué parte de la nefrona actúe. Por ejemplo, hablamos de aquí, tenemos prácticamente esos inhibidores del SGLT también te van a funcionar como diuréticos. La cetosolamida también te funciona como diurético. Y ahora estamos hablando de otro diurético que se llama diurético de ASA. Entonces, en general, un diurético lo vas a dar dependiendo del cuadro clínico, pero lo vas a tratar de dar, o sea, se da o se suele dar en pacientes hipertensos porque te ayuda un poquito a disminuir el volumen intravascular y eso ayuda a regular la presión arterial. Generalmente lo has combinado con otros fármacos, pero en hipertensión para eso se usa. O se suele usar en estados donde tengas sobrecarga de líquido. Por ejemplo, cirrosis. En cirrosis hay uno específico que vas a usar, que vamos a hablar más adelante. Lo puedes dar también en falla cardíaca, te ayuda a regular el volumen intravascular. Lo puedes dar también en problemas, en nefropatías crónicas también. Ayuda a regular el volumen intravascular. Entonces, generalmente son esos dos objetivos, ¿verdad? Estados de sobrecarga de volumen y estados o pacientes con hipertensión
En esas 2 ocasiones se suele dar un diurético. Ahora, hay diferentes tipos de diuréticos, como estamos viendo. No voy a entrar en detalle en cada uno, pues, pero generalmente dependiendo de tu paciente en específico, puedes usar uno u otro, ¿verdad? Por ejemplo, este diurético de asa es de los más potentes y de los que actúan más rápido. Así que si tienes un paciente con edema agudo de pulmón, ese le vas a dar probablemente, ¿verdad? Porque actúa súper rápido y es más potente. Em, y bueno, la segunda pregunta era cómo se mantenía el equilibrio me dijiste, de calcio y de magnesio. Ajá, como lo que es ese que pues inhibe esos cotransportadores, como usted dijo, y Ajá. que se evita la reabsorción del calcio y del magnesio. No sé cómo se hace ese equilibrio. Mira, lo que pasa es de que la reabsorción de sodio, potasio y 2-cloro, lo que te generan es un gradiente electroquímico. Y entonces lo que pasa ahí es de que, por ejemplo, acá, si te das cuenta, tú reabsorbes potasio, pero la reabsorción de ese potasio, o sea, hay potasio que vuelve a salir. Y entonces tú estás sacando un positivo. Y sacar un positivo provoca que tú tengas entonces que compensar metiendo otros positivos. Y los otros positivos que vas a meter son estos dos. Entonces, si tú inhibes este transportador, vas a evitar que se acumule potasio aquí. Y si evitas eso, no tienes potasio que sacar para generar ese gradiente positivo. Y entonces, obviamente, eso no va a estimular la absorción de calcio y de magnesio. No sé si esa era tu duda. Esto es más teórico, ¿verdad? Por eso no lo expliqué, pero no sé si esa era tu duda. Sí, esa era mi duda. Pero entonces así como, ¿qué es lo que O hacen sea, para ese es el evitar estímulo. que, o sea, Ahora, me imagino que para evitar que se hagan cálculos renales, supongo que lo dejan durante no un prolongado tiempo, sí. para O sea, no evitar lo que dejan se durante formen tanto cálculos tiempo. renales, no entendí o sea, para evitar que se formen cálculos renales en pacientes con diuréticos de asa, Ajá. no lo das. Das otro tipo de diurético. Ahorita vamos a ver cuál es en un rato. Que ese Ah, ya. estimula la reabsorción de calcio y de magnesio. Ya. Ahora sí, ya, caché de todo. O sea, por ejemplo, si tú tienes un paciente con riesgo de diurético, perdón, de cálculos renales, o sea, ni siquiera consideras darle un diurético de asa, porque entonces vas a provocar que ese calcio no se reabsorba y se mantenga en el lumen del túbulo, se mantenga dentro del túbulo. Así que ahí no vas a considerar eso. Ahora, que hay diuréticos que favorecen esa reabsorción de calcio, sí lo hay, pero la vamos a ver en un momentito. Pero buenas preguntas. ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿y si no tuviera riesgo de tener cálculos, como cuánto tiempo se le dejaría ese diurético de asa? Depende, también depende para qué lo estás usando. Si lo estás usando para un paciente hipertenso, lo puedes dejar para el resto de su vida. Ahora, por ejemplo, si solo son pacientes que lo necesitas así como, o sea, no lo necesitas todo el tiempo, como por ejemplo en un paciente que por alguna causa desarrolla edema agudo de pulmón, pues se lo das 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Pero de ahí no, si ya no lo necesitas, ya no se lo das. O sea, todo depende del cuadro clínico del paciente. Por ejemplo, un paciente con falla cardíaca puede ser también que lo tome por el resto de su vida, ¿verdad? O sea, depende del cuadro clínico. Pero sí lo puedes dar ya sea en una sola dosis o lo puedes dar pues, todos los días. Eso sí se puede hacer. Doctor, ¿Sí? Gracias. en este Bueno, caso que se puede dar en un paciente con todos los días, o sea, si se le administra todos los días el diurético, ujú. aunque ya dijimos, ¿verdad? Que si pues no corren el riesgo de padecer de cálculos, pues no hay problema, se puede dejar, pero en esto de usarlo todos los días no aumenta tal vez, si no aumenta el riesgo de padecer de cálculos, perdón, no aumentará como que el riesgo de padecer enfermedades óseas. Sí lo podría, o sea, sí podría ser, pero tenés que tener un paciente, por ejemplo, una paciente de 80 años
que ya tiene osteoporosis y que no tome nada de suplementos de calcio, por ejemplo. O sea, ahí podría ser, ¿verdad? Gracias, Marcos. O sea, ahí podría ser. O que tengas un paciente que tenga deficiencia de vitamina D y que nunca supiste y que está tomando esto. Podría ser también que aumente su comorbilidad, pero también es muy individual. La respuesta a esa pregunta es como muy específica a cada caso que estés viendo. Entonces, por eso es que es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, estos diuréticos evitan la reabsorción de calcio, porque obviamente si tú tienes una paciente con osteoporosis, no se lo vas a dar, ¿va? O mejor usas otro, hay otras opciones, ¿verdad? Así que no es que te aumente el riesgo de una enfermedad ósea, sino que te exacerba la que ya tenés presente. No sé si me expliqué bien ahí. Sí, pues, o sea, en sí como tal, este medicamento no es que me dé como que, digamos No te así, va a la dar pauta muchos para una problemas. enfermedad, sino que si ya tengo un Ajá, trastorno de base, pues me lo puede alterar. O sea, relacionado con la exactamente. absorción O de sea, te calcio. puede exacerbar la... Ajá. O sea, no te va a causar osteoporosis porque el calcio que proviene del riñón, como te expliqué, no es tan importante como el que proviene a nivel gastrointestinal. Pero sí te va a contribuir a que si vos ya tenés una paciente con osteoporosis, por ejemplo, y vos le das esto, probablemente esa osteoporosis se va a exacerbar, Sí, pero no es pues, como que te la va a causar. Ajá. ujú. O sea, la empeora, pero no la causa como tal. Exacto, ahí está. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, sigamos. Bueno, ahora aquí en el túbulo distal, este túbulo distal se encarga también de favorecer la absorción de sodio y cloro. Y este túbulo distal resulta que es sensible a la hormona PTH también. Y entonces, como es sensible a la PTH, recuérdense que la PTH es una de las acciones que hacía en el túbulo proximal era favorecer la fosfaturia, es decir, evita la reabsorción de fosfato, pero a nivel del túbulo distal favorece la reabsorción de calcio. O sea, favorece esto que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Entonces, si nosotros resulta que para ese motivo, nosotros necesitamos función, o sea, para reabsorber calcio de forma adecuada, nosotros necesitamos de estos diuréticos. Perdón, necesitamos de este transportador que se llama sodio cloro. Si ese transportador no funciona, el calcio, espérenme mucha, aquí me confundí. En el otro se excreta el calcio y este favorece que... va. Entonces, miren, pues, estos diuréticos tiacídicos lo que hacen es que al inhibir este transportador de sodio-calcio, favorecen la reabsorción de calcio, de sodio-cloro, perdón, favorecen la reabsorción de calcio. Entonces, si nosotros venimos, por ejemplo, y por alguna razón utilizamos un diurético tiacídico, lo que vamos a favorecer es que el calcio se reabsorba y que luego se reabsorba a la sangre, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer con un diurético tiacídico. Entonces, aquí es lo viceversa a lo que vimos anteriormente. Aquí lo que estamos haciendo es favorecer la reabsorción de calcio. Y entonces, si tenemos un paciente con riesgo de cálculos renales, por ejemplo, que tenga un montón de calcio aquí, uno de los tratamientos que podemos usar es darle un diurético tiacídico. Si le damos ese diurético, al inhibir ese transportador, favorece que se reabsorba ese calcio, ¿verdad? Y ayudamos un poquito a que el paciente tenga menos riesgo de cálculos. O si ustedes tienen una paciente con osteoporosis y está hipertensa y quieren usar un diurético, pues el diurético tiacídico es una buena opción, porque estamos favoreciendo toda la reabsorción de calcio posible y estamos ayudando a que esta paciente pues tenga buenos niveles de calcio en la sangre para ayudar un poquito a tratar a su enfermedad, ¿verdad? Entonces este diurético es prácticamente lo inverso al diurético anterior que vimos en cuanto al calcio, ¿verdad? Esto es en cuanto al calcio, ¿sí? ¿Quedó claro esto de la importancia de este diurético cuando modifica Doctor, la fisiología renal? ¿Sí? dijo que inhibía la sodio cloro, ¿verdad? No la sodio calcio. Ajá. Ah, ok, Sí, la gracias. sodio cloro. Sodio y calcio está del otro lado. Sí, esa no. Sodio y cloro.
Sigamos. Bueno, ahora tenemos el túbulo colector. Y este túbulo se mira un relajo, mucha, pero es bien sencillo. Entonces, miren, en este túbulo tenemos la acción de dos hormonas. Una es la ADH, ya vamos a hablar un poquito de ella, y la otra es la aldosterona. Entonces, la ADH lo que se encarga principalmente es de reabsorber agua. ¿Y cómo lo hace? Pues estimula que unos canalitos que se llaman acuaporinas se trasloquen a la membrana y funcionen como canales de agua. Eso es básicamente lo que hace la ADH. Entonces, al reabsorber esa agua, pues obviamente estamos ayudando a mantener el volumen intravascular, a mantener una buena cantidad o una buena osmolaridad. Así que esa es como la función de esta hormona. Ahora, la otra hormona, que es la aldosterona, se recuerdan que esa hormona lo que hace es favorecer, es parte del sistema RAS y por lo tanto favorece que retengamos líquidos y mantengamos la presión arterial. Entonces, la aldosterona específicamente lo que hace es estimular los receptores de aldosterona que se encuentran en el túbulo y lo que hace es estimular esta sodio-potasio ATPase. Entonces, esta sodio-potasio ATPase empieza a reabsorber sodio y sacar potasio, ¿verdad? Sodio y sacar potasio. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Si se acumula el potasio acá, lo que favorece es que el potasio salga. Y si el sodio baja aquí, pues tenemos un gradiente para absorber sodio. Así que eso es lo que hace la hormona aldosterona. Eso estimula sacar potasio y meter sodio. ¿Meter sodio para qué? Para mantener, porque recuerden que al sodio le sigue el agua. Entonces así mantenemos un buen volumen. Ahora, ¿qué trastorno entonces hidroelectrolítico creerían ustedes si nosotros venimos y evitamos que este receptor de aldosterona funcione? O sea, imagínense, administramos un diurético que se llama espironolactona, que inhibe los receptores de aldosterona, entonces la aldosterona no funciona. ¿Qué trastorno hidroelectrolítico tendrían o podrían causar con esto? Tal vez no entraría otra vez el sodio y se iría el agua, o sea, se excretaría. Ok, sí, el sodio no se podría reabsorber muy bien, así que por eso es que es diurético, ¿verdad? Porque si no se reabsorbe el sodio se va a excretar, ¿verdad? Y si el sodio se excreta, también se excreta agua. Eso obviamente eso genera un efecto diurético, ¿verdad? Muy bien. Ahora, con el potasio, Solo una pregunta, ¿el potasio sale? No, el potasio entra, ¿verdad? Entonces habría una acumulación de potasio. el potasio sí tendría que salir al túbulo para explotar. Pero si no inhibes el receptor, ¿será que va a haber estímulo para que saque ese potasio? No va a haber. No va a haber, ¿va? Entonces no se va a lograr sacar potasio bien. Y si se acumula el potasio en la sangre, ¿cómo se llama eso? Hiperpotasemia. Hiperpotasemia. Sí, o hipercalemia, ¿verdad? Es el otro nombre. La hipercalemia es peligrosa. ¿No? Sí, porque creo que causaba arritmias. Exacto, puede causar arritmias. Así que en pacientes que tengan riesgo de hipercalemia, como por ejemplo pacientes, no sé, con falla renal crónica, pacientes que tengan por alguna razón el potasio elevado en sangre, no deben de modificar la fisiología renal de ese paciente o tratar de no modificarla mucho. Hay unos diuréticos que favorecen excretar potasio, como por ejemplo el diurético de asa o el tiazico que vimos anteriormente, pero este diurético en específico no favorece la excreción de potasio. Por eso, cuando ustedes miren Pharma, este diurético entra como los diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Porque evitamos sacar potasio. Entonces, esto es peligroso. Así que por eso estos diuréticos hay que tener mucho cuidado en quién lo están dando, ¿verdad? Y idealmente medir los niveles de potasio antes de dar a un paciente, ¿verdad?
Ahora, ¿qué otro efecto tiene la aldosterona? Pues también ayuda a regular el metabolismo de hidrogeniones, el ácido base. La aldosterona favorece secreción de hidrogenión, y lo mismo que pasa con el potasio. Si inhibimos el receptor de aldosterona, inhibimos la secreción de hidrogenión. Si se acumulan los protones, ¿qué trastorno ácido base podríamos tener? Una Así es. acidosis. Acidosis, perdón. Acidosis metabólica, ¿verdad? Así que también les puede causar acidosis metabólica. Así que estamos viendo que miren cómo cuando modificamos la fisiología normal, miren las consecuencias que podemos tener, ¿verdad? Obviamente, para algunos pacientes esto va a ser terapéutico, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos hipocalemia, sin problema le podemos dar algún inhibidor de aldosterona, por ejemplo, ¿verdad? O si tenemos una alcalosis metabólica, podríamos usar la aldosterona para tratar a nuestro paciente. Así que depende en qué contexto lo usamos, pero aquí lo que quiero dar a entenderles es que es bien, o sea, cómo podemos, qué efecto tiene modificar la fisiología renal, ¿verdad? Obviamente aquí, si lo hacemos, pues obviamente podemos tener consecuencias graves, por lo menos con la aldosterona. ¿Alguna pregunta? ¿No? Doctor, yo sí tenía una pregunta. Decime. Me entró duda. No sé, bueno, pues a lo mejor cuando no se trata con un diurético, se trata con otro, pero por ejemplo, mi duda era que si no se pudieran utilizar como dos diuréticos a la vez para, como que, por ejemplo, si uno causa esto, que el otro lo compense, por decirlo así. Lo compense. Se puede. Mira, es una buena pregunta. Sí se puede hacer, pero realmente es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque vos estás haciendo un efecto diurético doble. Entonces, sí lo puedes hacer, pero se utiliza más que todo, por ejemplo, si vos usas un diurético, vamos a ver cómo te lo explico. Por ejemplo, si estás usando este diurético, aldosterona, espironolactona, perdón, estás favoreciendo que se excrete un montón de agua. Eso como consecuencia va a estimular al túbulo renal a que reabsorba sodio y agua, porque el cuerpo está diciendo, bueno, estoy perdiendo mucho sodio y mucha agua, voy a estimular a mi túbulo proximal para que lo haga más. Entonces vos ahí puedes administrar un diurético que inhiba, que tenga un efecto inhibitorio en el túbulo proximal. O sea, generalmente se hace en ese contexto. Pero es peligroso porque estás causando que el paciente pierda mucho volumen. Entonces, si es un anciano, por ejemplo, le vas a causar hipotensión ortostática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una paciente que no tiene la capacidad como un joven de regular por ejemplo, no sé si han visto que a veces algún paciente ya grande, viejito, se para muy rápido y se empieza como a marear, porque ellos ya no tienen tanta capacidad de mantener esa presión arterial con cambios muy rápidos. Entonces le puedes provocar hipotensión ortostática, y si es un anciano se puede caer, y si se cae se quiebra se fractura la cadera, y bueno, te ganas una demanda. Pero se puede hacer, no es lo mejor, y solo se hacen en ciertos contextos. Si tuvieras un paciente hipertenso con hipertensión refractaria al tratamiento, o sea, tiene 3 fármacos y aún así no le baja la presión, puedes considerarlo, pero se prefiere no hacer, aunque sí se puede, pues. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que la aldosterona afectaba a que se quedaran más hidrógenos adentro? Porque inhibe la secreción de hidrogeniones. Por alguna razón, o sea, no hay algo, digamos, digamos, no hay otra cosa, solo el receptor de aldosterona estimula la secreción de hidrogeniones. Si tú inhibís ese receptor, inhibís la secreción de hidrogeniones, pero no hay, digamos, algún mecanismo importante por ahí. O sea, no hay algo así como más elaborado. Ah, de acuerdo. Gracias. Sí, 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 pues, solo es como inhibe la secreción de hidrogeniones, así simple. Bueno, eh, ahora hablaremos un poquito de tubulopatías. No vamos a detenernos mucho aquí, solo quiero que miren una cosa. Tenemos 3 tipos de acidosis tubular renal. No vamos a hablar mucho en detalle de ellas porque esto es más que todo de patología
Entonces solo les puse este cuadro porque les puede servir en el futuro para usarlo, ¿verdad? Si alguien lo quiere me dice y se lo paso. Pero bueno, aquí solo quiero recalcar que tenemos 3 tipos de tubulopatías y estos 3 tipos de tubulopatías surgen secundario a que nosotros tenemos, por alguna razón, la capacidad de, ya sea no tenemos la capacidad de secretar hidrogenión o no tenemos la capacidad para reabsorber bicarbonato. Entonces, cuando eso pasa, tenemos trastornos en el ácido base, ¿verdad? Como les digo, esto no les voy a evaluar, la verdad, porque no me interesa que lo sepan, pero sí les dejo este cuadrito porque a mí por lo menos se me complicaba mucho tubulopatías cuando me tocó revisar en patología, y este cuadrito me lo resolvió un montón. Entonces solo se los quería dejar por eso, pero no vamos a hablar tanto de ellas porque, uno, son poco comunes y dos, corresponde más a otro curso y si me meto a hablar de esto, me puedo tardar un día entero hablando de las 3, ¿verdad? Así que solo se los dejo por ahí. Si alguien lo quiere y le interesa, me avisa y se lo paso, pero lo vamos a saltar. Y no se los voy a hablar, obviamente. Y bueno, aquí tenemos el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, otra vez, como les digo, ¿verdad? Ese es un tema que ya lo vimos y ya lo hemos visto un montón de veces, pero les dejo, encontré este esquema que me gustó un montón y también se los voy a dejar porque seguramente les puede servir, pues para estudiar para los exámenes, tanto teóricos como prácticos, y este tiene un poquito de más explicación y es un poquito más ordenado, siento, ¿verdad? Entonces también se los quiero dejar, si alguien lo quiere, también me dice y se lo puedo pasar con gusto, ¿verdad? Bueno, entonces hablaremos un poquito de aldosterona y de las enfermedades asociadas. Entonces resulta que la aldosterona, recuérdense que se secreta de la zona glomerulosa, está acá, de la zona fasciculata secretamos esteroides y de la reticularis secretamos andrógenos. Entonces es fácil saberlo, que la zona glomerulosa, porque miren el nombre, es glomérulo, ¿verdad? Entonces la aldosterona actúa en el glomérulo. Entonces aquí sabemos que de ahí se secreta la aldosterona, de las glándulas suprarrenales. Entonces podemos tener diferentes tipos de trastornos endocrinos aquí. Cuando hablamos de un trastorno primario, quiere decir que la hormona que nosotros estamos hablando se secreta de la glándula de interés. Por ejemplo, la aldosterona sabemos que se secreta de la glándula suprarrenal y cuando ustedes miren hiperaldosteronismo primario, quiere decir que la hormona se está secretando de la glándula directamente. No necesita ningún estímulo, nada, ¿verdad? ¿Qué estimula la secreción de aldosterona? Pues ya sabemos que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero aquí no necesitamos de este sistema para secretarla, ¿verdad? Generalmente es un tumorcito que hay acá y ese tumorcito lo que hace es secretar un montón de aldosterona de forma descontrolada. Entonces, ¿qué efectos a nivel eh, hidroelectrolítico, esa es la palabra, y de acidosis metabólica tendría una secreción exagerada de aldosterona? Pues ya vimos que la aldosterona tiene como función favorecer la secreción de potasio y de hidrogeniones al túbulo para que no se acumulen. Si nosotros tenemos un montón de aldosterona, vamos a perder un montón de potasio y hidrogeniones. Así que, ¿qué trastornos tendríamos? Probablemente el potasio estaría disminuido, es decir, hipocalemia. Y a nivel de ácido base, si secretamos un montón de hidrogeniones a la orina, perdemos un montón de ácido y por lo tanto vamos a tener alcalosis metabólica. Entonces, estos dos trastornos se miran bien frecuentemente en un paciente con hiperaldosteronismo primario. Además, que recuérdense que la aldosterona, su función es mantener los niveles de volumen intravascular. Así que tenemos una reabsorción de sodio exagerada y normalmente eso nos genera un paciente que tiene hipertensión, ¿verdad? Así que estos 3 trastornos son de los más importantes que vamos a ver en un paciente con hiperaldosteronismo primario. Ahora estos pacientes no suelen tener edema porque hay una cosa que se llama escape de la aldosterona. Eso es por acción de la hormona péptido natriurético auricular, ANP. Bueno, esto creo que lo vimos en cardio, pero básicamente cuando el paciente tiene un montón de edema,
un montón de líquido intravascular, lo que hace el corazón es, al sentir esto, secreta esa hormona para favorecer diuresis. Entonces, por eso los pacientes no tienen tanto edema, pero sí suelen tener hipertensión. Aquí está, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que nosotros lo que estamos haciendo es favorecer la secreción de potasio, favorecer reabsorción de sodio y favorecer secreción de hidrogeniones, que nos causan una alcalosis metabólica. El paciente suele ser hipertenso. ¿Alguna pregunta con esto? Es prácticamente lo que vimos en la diapositiva de túbulo colector, pero esta vez explicado en base a una patología en sí. ¿Alguna duda? ¿No? Doctor, ¿Sí? sé que la hipertensión suele darse porque como no se puede, digámoslo así, bueno, como está alterado la sodio, potasio, TPAs, entonces se disminuye el sodio y aumenta se disminuye el potasio y aumenta el sodio, entonces eso es lo que causa la hipertensión, que se aumente la concentración de sodio. Sí, o sea, lo que causa la hipertensión es que aumentar la reabsorción de sodio de forma exagerada, porque estás teniendo una secreción de hormona muy, muy alta. Entonces, favorecer recuerda que la hormona tiene como acción absorber sodio y secretar potasio e hidrogenión. Entonces, en general, lo que estás causando es que reabsorbes un montón de sodio y por lo tanto reabsorbes un montón de agua. Y eso te aumenta el volumen intravascular y por lo tanto te aumenta la presión arterial. Por eso se causa la hipertensión. O Gracias, sea, doctor. la hipertensión es consecuencia de esto. Sí, pues, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, y luego tenemos el hiperaldosteronismo secundario que ocurre cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una causa que nos aumenta la secreción de aldosterona. O sea, obviamente la aldosterona se secreta en la glándula suprarrenal, pero el problema no es que tengamos un tumor o algo que nos favorezca la secreción de aldosterona directamente de la glándula suprarrenal, sino que aquí tenemos, por ejemplo, alguna causa, por ejemplo, puede ser que tengamos pérdida de volumen o tengamos ahí una estenosis de la arteria renal, algo que nos estimule la activación del sistema RAS y eso lo que hace es favorecer, por lo tanto, la secreción de aldosterona, ¿verdad? Eso es un hiperaldosteronismo secundario. Ahora, ¿qué problemas suelen haber? Pues bien parecidos a los que ya vimos en el primario. O sea, la secreción de aldosterona exagerada, pues obviamente nos causa hipocalemia, nos causa alcalosis metabólica y nos causa hipertensión. Pero la diferencia entre ambas, entre la primaria y secundaria, es obviamente la causa, pero también la diferencia es en cuanto a la presencia de edema. Entonces aquí, por alguna razón, aquí no funciona el mecanismo de escape que vimos en la hiperaldosteronismo primario, y por lo tanto estos pacientes sí suelen tener edema. Esa es como la única diferencia entre ambas, ¿verdad? Pero en general, pues en términos generales, pues te causa los mismos problemas que en el hiperaldosteronismo primario. Ahora pasaremos a la ADH. ¿Alguna duda con el hiperaldosteronismo? ¿Todo claro con este? Muy bien. Básicamente comprendan la fisiología renal, van a entender qué pasa si tenemos demasiada hormona o no tenemos hormona. ¿Todo bien? Bueno, perdón, no escucha bien ahí. Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Va. Ok, ahora problemas con la ADH. Entonces, la ADH nos puede generar dos cosas muy importantes. Una es diabetes insípida y la otra es, se me fue el nombre, diabetes insípida y se me fue el nombre, ahorita lo vamos a ver. Entonces, miren, primer paso, ¿qué nos estimula la secreción de ADH? Esto. Generalmente el estímulo principal es incremento en la osmolaridad sérica. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un paciente con hiperosmolaridad,
generalmente es el estímulo más importante para secretar ADH. ¿Dónde se secreta el ADH? Pues se secreta a nivel de la glándula pituitaria, la parte posterior, pero se secreta de núcleos que están a nivel del hipotálamo. O sea, se secreta en este pedazo, pero proviene del hipotálamo. ¿Y cuál es el siguiente estímulo? Una caída en el volumen intravascular, hemorragia o hipotensión, cualquier otro estímulo de estos, favorece también la secreción de ADH. Ahora bien, ¿qué pasa si no tenemos ADH? Pues tenemos una patología que se llama diabetes insípida. Y la diabetes insípida tiene dos tipos, central y periférica. La diabetes insípida central es porque nuestro cerebro no tiene la capacidad de producir ADH. Entonces, ¿por qué puede ser? Pues hay mil causas, ¿verdad? Tumores, traumas, cirugías, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar con nuestro paciente? Generalmente el problema va a ser el siguiente. Vamos a tratar de pasar a una... Aquí. Imagínense que ustedes tienen un túbulo colector y ese túbulo colector, la ADH no funcione. Pues prácticamente ustedes no tienen la capacidad para reabsorber agua. O sea, eso no lo pueden hacer. ¿Cómo creen entonces que estaría la osmolaridad de la orina? ¿Y cómo creen que va a estar la osmolaridad sérica? Si no podemos reabsorber agua, ¿dónde se va a quedar todo el líquido, todo el solvente? ¿En qué parte se va a quedar? La orina va a estar disminuida, diluida. La orina va a estar diluida, muy bien. ¿Ok? Excelente. Entonces la osmolaridad de la orina, ¿cómo estaría? ¿Baja o alta? Baja. Baja. Ah, excelente. ¿Y la osmolaridad sérica? Entonces, si no logras tener solvente ahí, Alta. exactamente, va a osmolaridad sérica, alta. Entonces, generalmente cuando ustedes miden la osmolaridad urinaria y la osmolaridad sérica va a estar elevada, ¿verdad? Perdón, la sérica va a estar elevada y la urinaria va a estar baja. Ya vimos por qué. No me interesa tanto que se aprendan los valores, ¿verdad? La urinaria varía mucho el valor, así que no es necesario aprenderse un valor normal. Y la osmolaridad sérica, bueno, el valor normal es más o menos 285 por ahí, a 300. Usualmente, si está mayor a 290, estamos con hiperosmolaridad. Ahora bien, la diabetes insípida nefrogénica, esta no es porque, o sea, aquí producimos ADH de forma normal. El problema es que el riñón, el túbulo colector específicamente, es resistente al ADH. O sea, por alguna razón hay alguna mutación en el receptor, yo qué sé, ¿verdad? Pero el problema es de que no sirve nuestra ADH. Entonces podemos tener, pero no sirve. ¿Cómo se va a manifestar la osmolaridad urinaria y sérica? Igual que la diabetes insípida central. Ahora la diferencia es lo siguiente. ¿Qué pasa si ustedes vienen y a un paciente que no produce ADH, por ejemplo, aquí no producimos ADH, venimos y le damos un análogo de ADH, o sea, le administramos un fármaco que hace lo mismo que la ADH? ¿Será que ese paciente va a mejorar, sí o no? ¿Será que va a tener cambios en su osmolaridad? En el de la insípida tal vez sí. En el de la diabetes insípida central sí va a tener cambios, porque el problema de la diabetes insípida central es que no producimos la ADH, pero nuestro riñón está en perfectas condiciones, ¿verdad? Nuestro riñón sirve bien y todo, entonces, así que si administramos un análogo, probablemente ese análogo va a hacer su función y nos va a permitir reabsorber agua. Ahora, si administramos un análogo a un paciente que tiene una mutación en el receptor de la ADH, ¿creen que administrarle un análogo va a servir de algo?
No, porque él sí, o sea, sí produce ADH, pero no la está utilizando porque hay un daño. No la Entonces, puedo si le utilizar, damos no. más, no estamos haciendo nada. Exactamente, o sea, él produce la ADH, pero el riñón es resistente a esa ADH, así que no va a servir de nada. De esa manera es que nosotros vamos a diferenciar un paciente con diabetes insípida central versus nefrogénica. Le vamos a administrar ADH, ¿verdad? Si se administra ADH y mejora, quiere decir que era central. Si se administra ADH y no mejora su osmolaridad, quiere decir que es nefrogénica, ¿verdad? ¿Alguna duda con eso? Eso es bien importante, ¿no? ¿No? Para nada. Ahora hay otra enfermedad que se llama diabetes insípida, perdón, que se llama síndrome, ya me recordé el nombre, síndrome de secreción inadecuada de ADH, ¿sí? Entonces, en este síndrome es lo opuesto a la diabetes insípida. Aquí secretamos un montón de hormona antidiurética, ¿no? Y entonces aquí el problema va a ser que nosotros reabsorbemos agua por montones. Así que la pregunta es, ¿ustedes tienen un paciente con síndrome de secreción inadecuada de ADH? ¿Cómo va a estar su osmolaridad urinaria y cómo va a estar la sérica? Si estamos reabsorbiendo un montón de agua, ¿cómo creen que va a estar la osmolaridad de la orina si le estamos quitando solvente? Va a estar elevada, Va a estar súper alta, ¿verdad? Aquí entonces va a estar súper alta. ¿Y la sérica? disminuida. Va a estar baja, ¿verdad? O sea que este paciente va a tener seguramente hiponatremia, porque tiene o sea, no es que tenga el sodio bajo, sino es que esa dilución excesiva por agua nos disminuye la concentración de sodio, ¿verdad? Así que un paciente con diabetes insípida va a tener hipernatremia y un paciente con síndrome de secreción inadecuada de ADH va a tener tendencia a hiponatremia. ¿Alguna duda con los trastornos de ADH? ¿No? Sencillos. Son bastante sencillos, solo es de como comprender exactamente qué es lo que hace la ADH para saber qué es lo que está pasando. Bueno, y por último, vamos a revisar hiperparatiroidismo primario y secundario. Entonces, aquí la misma historia. El hiperparatiroidismo primario quiere decir que nosotros estamos secretando hormona paratiroidea en exceso de la glándula, propiamente de la glándula paratiroidea, sin ningún estímulo que lo promueva. Solo es que tengamos un tumor o algo así y eso favorece la secreción de hormona paratiroidea. Ahora, ya vimos los efectos de la hormona paratiroidea. El efecto en general de esta hormona a nivel renal es que favorece la reabsorción de calcio y favorece la secreción de fósforo. Así que si ustedes tienen demasiada hormona paratiroidea, reabsorben un montón de calcio, tendiendo a causar hipercalcemia. Creo que aquí está, hipercalcemia. A pesar que tienen una reabsorción de calcio excesiva, la hormona paratiroidea también les favorece que el hueso se destruya. Así que tienen un exceso de calcio en la orina, tanto calcio que no van a poder reabsorberlo todo. Eso también les causa hipercalciuria, así que obviamente eso promueve cálculos renales. Y tienen hipofosfatemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen una secreción, el riñón evita reabsorber fosfato y por lo tanto lo excretan todo, ¿verdad? Así que todo el fosfato se va por la orina y todo el calcio también se va por la orina, pero porque hay demasiado calcio. O sea, hay hipercalcemia, tanto elevación de calcio en la orina como elevación de calcio en sangre, ¿verdad? Eso es lo que les causa usualmente un estado de hiperparatiroidismo primario. Consecuencias que tiene esto, obviamente, riesgo de cálculos renales. Hay otros síntomas que son bien característicos de la hipercalcemia, como por ejemplo constipación, dolor abdominal, pueden tener también, o suelen tener también poliuria y también trastornos neuropsiquiátricos. Esos son como creo que son como 5 o 6 síntomas que son bien característicos de hipercalcemia. Ahora, ¿cuál será la diferencia con el secundario? Pues el secundario lo que nos causa, o la causa, perdón, es porque nosotros tengamos, por ejemplo,
falta de calcio en la sangre. Por ejemplo, un paciente que tiene deficiencia de vitamina D, como lo es un paciente con osteomalacia o lo es un paciente con falla renal crónica, un paciente que tenga deficiencia de vitamina D necesita de la hormona paratiroidea para poder mantener sus niveles de calcio en la sangre. Así que en general, el paciente con problema renal crónico tiene dos problemas. Cuando hablamos de calcio y fósforo, tiene hipocalcemia, porque no puede activar la vitamina D. Vitamina D no activa. Y tiene hiperfosfatemia. Hiperfosfatemia. ¿Por qué tiene demasiado fosfato en sangre? Porque el riñón no sirve. Así que el riñón no logra excretarlo. La hiperfosfatemia, el fosfato quela al calcio, quiere decir que se une al calcio y lo es inservible, así que este contribuye también a la hipocalcemia. Entonces el paciente con enfermedad renal crónica dice, bueno, necesito calcio en la sangre, ¿verdad? O sea, necesito calcio. ¿De dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar del hueso. ¿Cómo lo voy a romper? Con hormona paratiroidea. Así que empieza a promover la producción de hormona paratiroidea, empieza a romper su hueso y de esta manera trata de mantener sus niveles de calcio y de fósforo un poquito, calcio elevados y fósforo un poquito bajo. Pero obviamente esto no lo va a lograr. O sea, el paciente con hiperparatidismo secundario, siempre, a pesar que el nombre dice hiperparatidismo, no tienen hipercalcemia, tienen hipocalcemia, porque ese es el estímulo que favorece la secreción de la hormona paratiroidea. Sí, así que no se van a confundir con eso, se pueden confundir, ¿verdad? Pero tengan cuidado ahí. ¿Alguna pregunta con este hiperparatiroidismo secundario? Doctor, o Tiene sea que se muchos, llama, ¿sí? perdón, o sea que le dicen hiperparatiroidismo porque se aumenta la actividad de la PTH para obtener el calcio del Exacto, hueso, pero el calcio sigue estando siempre bajo, o sea, la concentración es poca. exacto, exacto, porque ese es tu, recuerda que la hormona paratiroidea tiene como fin aumentar tu calcio en sangre y bajar tu fósforo en sangre. Ese es el fin de la hormona paratiroidea. Y justamente el paciente con enfermedad renal crónica tiene hipocalcemia y tiene hiperfosfatemia, o sea, tiene como los estímulos para secretar la hormona, para subir el calcio y para bajar el fosfato. Solo que ese efecto, o sea, ese mecanismo compensatorio es solo, o sea, no es como que te va a curar, sino es solo parcial, ¿verdad? Siempre vas a tener hipocalcemia y siempre vas a tener hiperfosfatemia. Solo estás como tratando de hacer un efecto paliativo, o sea, como paliar ese efecto, aunque no, o sea, no lo vas a lograr. Solo con la hormona paratiroidea no se logra. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda con esto? ¿No? Bueno, entonces nos quedan como 10 minutos nada más. Pero bueno, yo creo que nos fue bastante bien. Eh, a pesar de ser una presentación corta, tuvimos que abundar bastante en varias cosas, ¿verdad? Habían bastantes detallitos que logramos aprender. Y bueno, miren, por diuréticos no se asusten, ¿verdad? O sea, son cosas que ustedes van a ver en farmacología. Hoy, obviamente, yo solo les introduzco un poquito cómo afectan la fisiología normal, ¿verdad? Porque definitivamente son de las causas más comunes de alteración de la fisiología normal, especialmente a nivel de los túbulos. Pero bueno, eso, o sea, no se asusten. Yo solo les di un pincelazo de los diuréticos. Para eso ustedes lo van a ver con mucho mayor detalle cuando miren eh, Pharma. Así que no se preocupen por eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario y si no, pues con eso terminaríamos la clase de hoy. ¿No? No, doctor, gracias. ¿No? Ah, bueno. Ah, bueno. Ok. Entonces, platicamos la próxima semana. No tenemos clase. Pero recuérdense que ustedes tienen parcial, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. tenemos la otra semana. Tienen parcial la otra semana, ¿va? Sí, Va. Bueno, entonces eso es de teoría, así que nada más les puedo decir buena suerte. Y espero que algunas cosas que hayamos hablado nosotros les vayan a servir para eso.
Pero bueno, entonces no tenemos clase la próxima semana por eso. ¿Qué les iba a dejar de la tarea? No me recuerdo. Me recuerdo ahorita les iba a dejar algo en especial, pero no me recuerdo qué era. Ah, ya sé. Miren, les voy a dejar un cuadro, les voy a dar las explicaciones en el portal nuevamente, ¿verdad? El cuadro lo que va a llevar es cada túbulo y va a llevar la función que hace cada túbulo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ahí túbulo distal. ¿Qué funciones hace? Tiene el canal de sodio-cloro, favorece la absorción de sodio-cloro y también favorece la absorción de calcio, póngale, digamos, por ejemplo. Y así vamos a ir con cada uno de los túbulos. Es un cuadro que bien sencillo de hacer, bien básico. Obviamente lo tiene que hacer de forma individual. Y solo tiene que poner las funciones principales de cada uno de los túbulos, pero solo eso. Lo pueden hacer a mano o a compu como quieran. Igual yo les voy a poner las instrucciones entre hoy y mañana temprano. Y bueno, el examen corto siempre a la misma hora, por favor. Perdón, siempre la Decime. tarea para el domingo, ¿verdad, Máximo? Sí, yo les voy a dejar varios días para que la hagan, ¿vieron? Yo usualmente depende de la... Yo varío más que todo depende de qué tan difícil mire yo que es la tarea. O sea, si miro que es algo sencillo como esto, les puedo dejar 3, 4 días, ¿verdad? Pero si es algo más difícil, sí les dejo más tiempo. Pero siempre revisen en el portal, por favor, el tiempo que les ponga. Gracias. Bueno, Gracias, doctor. ¿alguna otra duda? Por cierto, que ya están sus exámenes cortos subidos. Ahí tienen ya les subí más cortos y ya les subí más, creo que tareas vamos al día con eso, así que por ahí les subí 2 cortos para que tengan un poquito más de zona y ya vean más o menos cómo van. Bueno, entonces nos Daniel, vemos dentro de... Sí, decime. solo me puedo quedar hablando contigo después de la clase. Va. Bueno, si nadie más tiene más dudas, ya se pueden retirar. Y nos vemos dentro de 2 semanas, entonces. Gracias, Luisa. Bueno, adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.